Shalom familia, vamos a estar compartiendo el tercer video acerca de la deidad, divinidad de Yehoshua HaMashiach, nuestro Señor y Dios. Esta vez vamos a estar compartiendo, hablando un poquito sobre el Reshit. ¿Qué es el Reshit? Estamos haciendo unos videos de unos 30 minutos, este es el tercero, hablando de diferentes temas de la deidad del Mesías, ¿no? Y queremos para el mes de agosto, fines de agosto, poder hacer un video largo, un tiempo largo, uniendo todos los temas que estamos conversando y poder dar algo completo a lo que es la deidad de nuestro Señor y Dios. En este video voy a estar compartiendo sobre el Reshit, que es una de las partes importantes del tema, entender que Jesús, Yehoshua, Jesucristo, Yehoshua HaMashiach, Yeshua, los diferentes nombres que tenemos hoy. Entender que Él es el Reshit. ¿Y qué es el Reshit? Primero, si vemos la palabra en su etimología, en la filología, esas cosas, Reshit es principio, lo primero, lo mejor, el sentir de lo mejor. Dios nos dio de Él lo mejor. Por eso dice Génesis 1:1, en principio o con su principio, con lo mejor o en lo mejor de Él, Elohim, o sea, Dios, con lo mejor de Elohim, ¿no? Organizó, preparó, recompuso los cielos y la tierra que estaban completamente desordenados, tohu vabohu, por la guerra que Hasatán había hecho en el cielo, el primer Edén. Entonces, teniendo esa definición, porque a veces, digamos, yo estoy hablando de un tema, de una palabra, de una cosa, pero yo tengo una definición en mi cabeza, un entendimiento en mi cabeza. Y yo te hablo de una cosa y tú tienes otra definición, otro entendimiento. Entonces, yo voy a hablar y no me vas a entender. O vas a pensar que yo lo interpreté mal, yo lo entendí mal, yo le estoy dando una interpretación mía, porque tú tenés otro entendimiento de esa definición. Pasa mucho con el término padre e hijo. ¿Qué es padre? Biológico, un viejito allá en el cielo sentado de barba blanca, anciano en un trono. Hijo, es el que salió de él, el que no sé cómo, pero bueno, cuando vino el Espíritu Santo y tocó ahí a María, se formó ahí en el vientre de María, parecido a las historias de los dioses griegos que venían y embarazaban mujeres. Por eso el judaísmo está tan en contra de eso, porque eso es muy griego, ¿no? Muy helenístico, muy filosófico. Entonces, ahí están los líos. Cuando no definimos términos, padre, origen, ¿qué es el padre de la enfermedad? La causa original de la enfermedad. ¿En dónde se formó ese virus, esa bacteria? ¿Qué fue lo que lo causó? ¿Una podredumbre, un muerto, un animal muerto, ¿qué? Una herida que causó una pudredumbre. Es el padre. ¿Qué es Ben? ¿Qué es Ben? ¿Qué es hijo? Hijo es el heredero, el subordinado, el discípulo, el portador. Por eso cuando dice Yehoshua es el portador el hijo de Abraham,
el hijo de David, ¿no? Él es el portador de todas las promesas dadas a Abraham, el portador de todas las promesas dadas a David, el que las va a cumplir en él, en el hijo. Él es el portador de la plenitud de la deidad. Él es la palabra, la Meinra, la expresión corpórea de Dios. Dios tiene cuerpo, sí. Dios es corpóreo. Dios no es un espíritu Gasparín ahí transparente. No, no. Dios siempre fue corpóreo. Entonces, el cuerpo de Yehoshua siempre existió. Él es el Adán celestial. Dice 1 Corintios 15, Él vino del cielo. Un cuerpo espiritual. ¿Qué quiere decir un cuerpo espiritual? Un cuerpo incorruptible. El cuerpo, el espíritu de la vida. Un cuerpo que tuvo siempre vida. Siempre tuvo vida. Eso es un cuerpo espiritual. Como dice ahí, si unimos ahí en 1 Corintios 15, dice un cuerpo espiritual y el espíritu de la vida. El Nismahayin, como habla en Génesis, cuando Dios crea al hombre, dice que Dios los hizo un nefes hayá, una garganta, un cuerpo viviente, y iba a completar en ellos un espíritu de vida eterna. Iba a pasar a ellos su semejanza. Dios iba a pasar al ser humano su semejanza. Lo hizo a su imagen, su selem, y le iba a dar su semejanza, su demut. Y ahí en 1 Corintios 15, 49 dice, así como trajimos la semejanza del terrenal, vamos a traer la semejanza del celestial. Y Yehoshua nos va a hacer a su semejanza. ¿Y quién nos iba a hacer a su semejanza? En Génesis 1, 26, 27, cuando nos creó. Dios. Pero, ¿qué dice ahí? Ese es exactamente el punto. Porque, ¿quién está en el jardín en el jardín del Edén? Dios. ¿Qué Dios está en el jardín del Edén? ¿Cómo es ese Dios que está en el jardín del Edén? Es el Reshit. Es la Meinra. Cuando dice el Targún arameo, la Meinra de Hashem se paseaba en el huerto buscando a Adán y Eva y ellos estaban escondidos porque habían pecado, habían salido a comer del árbol del conocimiento, de bien y mal. Entonces, cuando vamos uniendo todas estas cosas que te estoy hablando, vemos que el que estaba ahí en el huerto era la corporeidad de Dios manifiesta, el Hijo que había salido de la luz inaccesible como el Reshit para organizar los cielos y la tierra. Y él estaba ahí en el huerto, disminuido en su gloria, se había despojado de su gloria para poder estar en un nivel más hacia los ángeles y hacia el hombre que ahí había creado. Él vino como la luz del primer día al universo todo oscuro, al abismo, para hacer distinción entre la oscuridad del abismo y la luz de él, porque Dios es luz y en él no hay tinieblas. Él vino para cambiar las tinieblas. Pero ¿qué pasó? También, bueno, vino a hacer juicio a Satán, vino a hacer muchas cosas más, pero ese no es el tema de hoy. Volvemos al Reshit. El Reshit, con su Reshit, Dios organizó los cielos y la tierra. Pero ¿cómo podemos ver que ese Reshit es Yehoshua? Por ejemplo, tenemos el Omer Reshit, las fiestas proféticas, las fiestas del Señor. En Levíticos 23 nos dice el verso 10, habla a los hijos de Israel y diles, cuando entréis en la tierra que yo os daré y seguéis su mies, entonces traeréis al sacerdote una gavilla, un Omer, de la primicia, un Omer Reshit, de vuestra cosecha. Y él mecerá la gavilla delante del Señor a fin de que seáis aceptados el día siguiente al día de Shabbat, semanal. ¿No? Ese es otro tema. ¿No? El Shabbat, el Omer Reshit, ¿cuándo se ofrece? El Shabbat de la fiesta, el 15 de Aviv,
o el Shabbat semanal. Para mí es muy claro que es el Shabbat semanal, como celebran el movimiento judío caraíta. Ahora, el Omer Reshit. El Omer Reshit también dice en el Testamento de los Apóstoles, que tendrías que el día que vayas al campo y juntes el Omer Reshit, de ahí, desde ese momento, contarás 50 días hasta Shavuot, hasta Pentecostés. Porque terminaba el Shabbat semanal al caer el sol y en la noche se iba al campo a juntar de lo mejor. Y muchos dicen, ay, pero estaba oscuro el campo. No, el campo no estaba oscuro, porque estaba luna llena, completamente llena estaba la luna, bien iluminado el campo. Y ahí juntaban el Omer. Tiene una gran relación también esto de la luna llena, con juntar el Omer Reshit, si lo quieres hacer, porque la luna es como el reflejo del sol, la disminución del sol. Y Yehoshua es esa disminución de Abba, que vino a organizar los cielos y la tierra, el Reshit. Entonces, ese Omer, que era como un cuenco de unos 3, 4 kilos, un recipiente que se llenaba de grano, después se molía y se llevaba en la mañana del primer día de la semana, cuando se empezaba a contar los días, los 50 días hasta Shavuot, Pentecostés. Ese día había que llevarlo al sacerdote para que lo meciera. Ese día fue el día de la resurrección de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. Y él se presentó en el tabernáculo celestial, él mismo como sumo sacerdote, con su propia sacrificio, símbolo del sacrificio, su propia sangre, y abrió los cielos para nosotros. Entonces, él es el Omer Reshit. Yehoshua es el Omer Reshit. Otro simbolismo del Omer Reshit. Así yo le ofrecía a Dios, le llevaba al templo, el sacerdote Mesías, el Omer, lo mejor del campo, la primicia, el primer fruto, lo mejor de lo mejor que yo encontraba. Y el Señor iba a hacer la bendición de que el resto del campo, cuando siguiera floreciendo, dando semilla y madurara, iba a ser tan bueno como eso mejor. Nosotros somos el bikurim. En Shavuot se junta el bikurim, que es pan leudado. Los dos panes que se hacen en Shavuot son pan leudado, hametz. Entonces, eso somos nosotros. Y dos, ¿no? La casa de Israel y la casa de Judá. La casa de Judá se sabe dónde está. La casa de Israel se perdió entre las naciones. Y dice el Señor a los profetas, Joel, Amós, todo eso. Y él está juntando a sus escogidos, a los perdidos. Y Yehoshua dijo, yo vine a buscar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La casa de Israel, entre las naciones. Pero también dice que en Abraham tenemos herencia en Yehoshua. Somos herederos de las promesas de Abraham a través de Yehoshua. Él nos da heredad. Él nos injerta en el árbol. Que es el mismo. Yehoshua mismo es el tronco del árbol, lo que sustenta todo el árbol, todas las ramas, ¿no? Y aquellas ramas desgajadas con las ramas que son injertadas y las desgajadas que se vuelven a unir al árbol, esos son el Israel de Dios. No estamos hablando de reemplazo, nadie reemplaza a nadie. Siempre Dios desde el principio fue escogiendo a los suyos. Dice, a Jacob amé, a Esaú no lo amé. De los que salieron de Egipto, hubo un montón que se perdieron y quedaron muertos en el desierto. O sea, no todo judío israelita es salvo. Dios elige a Rahab para salvarla de Jericó. Dios elige a Ruth para salvarla de los moabitas. Dios eligió a
esta que era la nuera de Judá, Tamar, si no me equivoco, no, para venir la tribu de Judá, y el rey David. O sea, ellos eran de otros pueblos, eran paganos. Entonces siempre Dios estuvo eligiendo desde dentro del pueblo y desde fuera del pueblo, para hacer su pueblo. Así que no es de ahora. No es de ahora, no estamos hablando de reemplazo. Tanto los judíos que creen en el Mesías Yehoshua tienen su lugar en el pueblo de Yehoshua HaMashiach. Yo estoy hablando del pueblo de Yehoshua HaMashiach, por los cuales él pagó un precio y los hizo parte de él. Si están hablando de otro pueblo, de otra cosa, no sé. Yo hablo del pueblo que Yehoshua HaMashiach, mi Mesías, mi Dios, está juntando de entre todas las naciones. Ese es porque Yehoshua HaMashiach es el Israel de Dios. Es el escogido, el príncipe, el elegido. Él mismo, a él mismo, sí. Entonces, el reshit de Dios es esa ofrenda que Dios da. Dice en Génesis, ¿no? Bereshit bara Elohim. Con el ve, la preposición ve, puede ser en, con o por. Entonces, por el reshit, Elohim, el amor de Dios, se manifestó en el reshit y organizó los cielos y la tierra. Vamos a ver, para completar un poquito abrir de quién es el reshit, vamos a estar viendo, importantísimo este texto de Proverbios 8. En Proverbios 8, es cuando lo lees en el hebreo y haces una traducción en el sentido y en el pensamiento hebreo, y no tan acomodándolo un poquito al solo pensar el principio, lo primero, no, sino el reshit. ¿Quién es el reshit? Mira lo que dice Proverbios 8, 22. ¿No? Dice, el Señor me poseyó al principio de su camino, dice. Pero ¿qué pasa? La palabra y poseer en hebreo puede ser comprar. Y estábamos viendo que principio, reshit, puede ser Yehoshua. Entonces, miren qué interesante. Si leemos en ese pensar, en ese sentido, para que me puedan entender por qué estoy leyendo así. Si dice, el Señor, Hashem, Yod Hei Vav Hei, la justicia de Dios, está hablando la sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? Y ahí dice que la sabiduría dice que el Señor, dice, poseía o compró por medio del reshit su camino. O sea, el Señor, por medio del reshit, Él organizó los cielos y la tierra, compró el camino. Y después miren lo que dicen. Desde la eternidad fui establecida. O sea, dice, antes de sus obras de tiempos pasados, del Kedem, antes de que allá en el Kedem es el sentido de la eternidad, lo que viene de más allá. Entonces, el Señor, por medio del reshit, compró su camino. O sea, el Señor, por medio del reshit, al organizar los cielos y la tierra, compró el camino, organizó el camino. Ahí marcó el camino, el reshit marcó el camino. Y dice, no, antes
de sus obras de tiempos pasados. Desde la eternidad fue establecida. O sea, la sabiduría, el reshid, que el Señor por medio de ese reshid compró su camino, vino de la eternidad, de la luz inaccesible. O sea, el reshid es parte de lo eterno. Y el único eterno es Dios. El Hijo es parte, es el que salió del origen del Padre y se manifestó como el amor para organizar los cielos y la tierra, para buscar lo que se había perdido. No sé si me van entendiendo el juego de cambio de palabras que estoy haciendo, de parafrasear algunas cosas para que se entiendan. Y dice, desde la eternidad, o sea, el Reshit, Yehoshua, es eterno. Y hay un solo eterno. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro. Hay uno solo que es eterno, que siempre existió. Dice, desde el principio, desde los orígenes de la tierra, cuando no había abismos, fui engendrada, dada a luz. Esto es importantísimo. No había abismo. O sea, este universo no existía. Y fue engendrado del origen del Padre. Salió del origen la sabiduría, el Reshit, Yehoshua HaMashiach, la expresión corpórea de Dios, la Meimra de Hashem, el cuerpo de la divinidad, salió de la eternidad, de la luz inaccesible, es eterna, es eterno. Digo eterna porque es la sabiduría, ¿no? Pero es el mismo. La sabiduría es Dios mismo que se manifestó, dio a luz Él a algo de Él y le llamó el Hijo. El Hijo no se trata de una segunda persona, se trata de Dios mismo que dio algo de Él. A ver, Dios no se podía manifestar en toda su gloria porque nos consume, nos destruye, no le podemos soportar. Hasta que Él nos dé su semejanza, su igualdad, que seamos como Él es, para que podamos, a ver, el seamos como Él es el poder ser compatibles con Él para que Él no nos consuma. Ese es el término. O sea, expliquemos un poquito el tema. No es que yo voy a ser Dios y voy a ser igual a Dios, sino que yo voy a poder ser compatible con Él. Cuando me presente delante de Él, su gloria, su poder, su fuego, su manifestación, no me va a consumir porque yo voy a ser compatible. Él me va a ser compatible, Él me va a dar un cuerpo semejante al suyo, compatible con su grandeza. Voy a poder verle a Él cara a cara, le veré como Él es porque yo podré ser compatible con Él. No soy igual a Él, nunca vamos a ser igual a Dios, pero vamos a poder estar en su presencia. Ese es el término. No, dice, cuando no había abismos fue engendrada, cuando no había manantiales abundantes en aguas, antes que los montes fueran asentados, antes que las colinas fueran engendradas, cuando no había hecho aún la tierra y los campos, ni el polvo primero del mundo. O sea, no había nada. ¿Cómo que no había nada? No había nada. Porque hay que ver el orden de la creación. Y eso es uno de los temas que vamos a seguir en los próximos videos explorando. El orden que Dios fue creando las cosas. Y todo fue organizado por el Reshit, la Meimra, la palabra de Dios, la manifestación corpórea de Dios. ¿Ah? El Adán Kadmón, lo que habla el judaísmo, el Adán Kadmón, el Adán que vino de la eternidad, del Keden. Muchas veces vemos ahí en los profetas Ezequiel del 40 en adelante, cuando habla, vino de allá del este y dicen del Keden, eso es de la eternidad.
¿Y qué dice Ezequiel 46 del nací? El nací, en Ezequiel 45 y 46, que viene del este de la eternidad y entra en el templo. ¿Qué dice Ezequiel 43? Vamos a terminar leyendo Ezequiel 43. ¿No? Es interesante. El Reshit viene de la eternidad, es eterno. Para el otro lado ya. Ezequiel 43. ¿No? Hay que entender el libro de Ezequiel. Del capítulo 37 de los huesos secos, que eso es la segunda venida de nuestro Señor, cuando Él transforma, porque ahí, fíjense, hay cuerpo, ligamentos, espíritu, vida, pero no hay sangre. No hay sangre. Eso es la segunda venida, cuando Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, incorruptible, y resucitaremos en Él. De ahí, el capítulo 40 empieza a hablar de un templo con unas medidas estrafalarias enormes. Después empieza a hablar en el 43, dice, entonces me llevó a la puerta que mira hacia el oriente, hacia el Queden. Y he aquí la gloria de Dios, del Dios de Israel venía de la puerta del oriente, de la eternidad. Su voz era como el sonido de muchas aguas, o sea, venía acompañado, muchas aguas. Muchas aguas es mucha gente. Y la tierra resplandecía de su gloria. Ahí tierra, a veces cuando habla de tierra, los profetas quiere decir la tierra de Israel, o sea, el Medio Oriente. Y tenía el aspecto de la visión que vi, como la visión que había visto cuando él vino a destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión yo había visto junto al río Quebar. En el río Quebar, ¿se acuerdan cómo termina aquella visión? Con un Adán celestial, el Adán Kadmón. Un Adán, una figura de Adán sentada en un trono arriba del todo, allá en el espejo que había arriba de todo, las visiones de los seres y de las ruedas y todo eso. Arriba había como un mar, un espejo, algo, una cúpula, y arriba un trono, y ahí estaba una figura de hombre, el Adán. ¿Quién es el Adán del cielo? Dice, y la gloria del Señor entró en el templo por el camino de la puerta que da hacia el oriente. O sea, después de la segunda venida, 37, después de Gog y Magog, dice ahí, después del 38, 39 es Gog y Magog, la guerra final. Y después viene un templo. ¿Quién es ese templo? ¿Quién es el cuerpo del Mesías según el Nuevo Testamento? ¿Y dónde entró la gloria que vino de la eternidad? ¿En qué cuerpo, en qué templo entró la gloria del Señor? Porque aquí dice que la gloria del Señor llenó toda la casa. Y Yehoshua llenó su casa. ¿Quiénes somos su casa? ¿Quién es la casa del Señor? Hermanos, hay que tener la escritura en la cabeza. Hay que unir nosotros la revelación que Yehoshua HaMashiach le dio a sus apóstoles, ¿no? El testamento de los apóstoles, lo que llaman Nuevo Testamento, es toda la revelación y la confirmación de lo que vemos en el testamento de los antiguos, llamado Antiguo Testamento. Entonces, tenemos que ver toda la escritura y conocer la escritura y unir los textos. ¿No? Muchos nos quieren eliminar el Nuevo Testamento, diciendo, no, eso no, wow, y se van hacia el judaísmo. Y la que no, que Pablo no sé qué, y que este y aquel y el otro, y no, eso es romano, y eso es, no. El Nuevo Testamento nos confirma quién es Yehoshua HaMashiach. Lo mismo que el Apocalipsis, no es algo del futuro. El Apocalipsis es una revelación de Yehoshua HaMashiach. Así empieza el libro. Es una visión, revelación de Yehoshua HaMashiach. No del futuro.
Sí hay algunas cosas que van a pasar en el futuro y cosas que ya pasaron, pero pensemos cuando leamos Apocalipsis en ver a Yehoshua HaMashiach y ver todos los pasajes que en el Apocalipsis nos citan del Tanaj, del Testamento de los Antiguos. Bueno, familia, ya se nos fueron los 30 minutitos, no queremos que sean más de 30 minutitos cada video, así que nos queda pendiente para la próxima ver un poco también el orden de lo creado. ¿Cómo fueron creándose las cosas? ¿En qué orden? Porque vemos que en una parte no había abismos. Entonces, ¿qué pasó? Entonces ahí vamos a estar compartiendo algún otro videito en unos días. Shalom familia, bendiciones.